En este video vamos a hablar brevemente de lo que es del campo eléctrico, que a grandes rasgos podemos decir que el campo eléctrico es un campo vectorial generado por una carga eléctrica. En el caso de cargas puntuales, el campo eléctrico que se genera lo podemos calcular a través de esta ecuación, que nos dice que el campo eléctrico en un punto determinado está dado por la constante de Coulomb, que multiplica a la carga que genera el campo eléctrico sobre la distancia r, donde r representa la distancia entre la carga y el punto donde estamos midiendo el campo eléctrico. Todo esto multiplicado por el vector unitario r, que es la dirección de r. Una manera alternativa de utilizar esta ecuación es, como lo tenemos a la derecha, la constante de Coulomb, que multiplica a la carga que genera el campo eléctrico sobre la distancia entre la carga y el punto donde estamos midiendo el campo eléctrico, esta distancia al cubo, y todo esto multiplicado por el vector que une a la carga con el punto donde estamos midiendo el campo. Muy bien, las unidades de campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. Para visualizar un poco esto del campo eléctrico, podemos imaginar que tenemos una carga eléctrica y es positiva. Las cargas positivas emanan este campo eléctrico, es decir, pues sale de ellas. Entonces lo podemos imaginar como pequeñas flechas que salen de manera radial en todas las direcciones, alejándose de la carga positiva. Este campo eléctrico lo podríamos ver como un flujo de líquido, por ejemplo, una corriente de agua. Entonces está teniendo una fuerza potencial. Realmente no está haciendo nada este campo eléctrico, simplemente existe, pero no vemos sus efectos. Eso es hasta el momento en el que colocamos una carga eléctrica dentro de ese campo eléctrico. Al momento de colocar una segunda carga Q2, digamos que en este punto, dentro de este campo eléctrico, pues esta carga Q2 va a sentir una fuerza. Se le va a aplicar una fuerza debido a la presencia del campo eléctrico. La dirección de la fuerza va a depender de si la carga es positiva o negativa, pero puede ser en esta dirección, en la dirección del campo eléctrico o en la dirección opuesta. Una carga positiva experimenta una fuerza en dirección del campo eléctrico. Una carga negativa experimenta una fuerza en una dirección opuesta a la del campo eléctrico. Entonces, eso es lo que hace un campo eléctrico. Un campo eléctrico ejerce fuerzas sobre cargas eléctricas. El campo eléctrico siempre existe, pero solo lo vemos manifestarse cuando colocamos una carga eléctrica dentro de la presencia de ese campo. Ahora bien, ¿cuál es el valor de esta fuerza? Pues el valor de esta fuerza estaría dada por la carga que colocamos multiplicada por el valor del campo eléctrico en ese punto particular. Entonces Q corresponde a esta carga y este campo eléctrico corresponde también al valor del campo en ese punto. ¿Cómo calculamos el valor del campo? Con las ecuaciones que tenemos a la izquierda. Entonces, el campo eléctrico es una forma más sencilla de calcular las fuerzas entre cargas eléctricas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos más de dos cargas eléctricas? Más de una carga eléctrica, perdón, tenemos dos o más. Es que por aquí tenemos una carga 1, por aquí tenemos una carga 2 y quiero saber el campo eléctrico en un punto P. Pues lo único que hacemos es calcular el campo eléctrico que genera la carga Q1, como si no existiera la Q2. Después calcular el campo eléctrico de la carga Q2 como si no existiera la Q1 y sumarlos. De tal manera que el campo eléctrico en el punto P va a ser igual al campo eléctrico generado por la carga 1 más el campo eléctrico generado por la carga 2. Entonces lo único que haría es aplicar esta ecuación dos veces. Algo que podemos observar de la ecuación del campo eléctrico es que es linealmente proporcional con la carga. Entre mayor sea la carga que genera el campo eléctrico, mayor va a ser el campo eléctrico. Pero también es inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia entre la carga y el punto donde lo medimos. ¿Qué quiere decir eso? Entre más lejos estemos de la carga que genera el campo eléctrico, menor va a ser el valor del campo eléctrico. Para puntos muy cercanos a la carga, el campo eléctrico va a tener valores grandes. Entre más nos vayamos alejando, el valor del campo eléctrico va a ir disminuyendo. Muy bien, entonces es una introducción muy rápida y tenemos esta ecuación, que es la que vamos a utilizar en los siguientes ejemplos, que nos permite calcular el campo eléctrico debido a cargas puntuales. También tenemos la segunda ecuación que nos permite calcular la fuerza que experimenta una carga que se coloca dentro de un campo eléctrico existente. Ok, entonces pasamos a los siguientes ejemplos. En este ejemplo tenemos una carga Q1 de 7 microcoulombs que se localiza en el origen del plano cartesiano. Calcula el campo eléctrico debido a la carga Q1 en el punto P, que está en las coordenadas 0.15 y 0.4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Calcular el campo eléctrico que la carga Q1 está generando. La carga Q1 genera campo eléctrico en todos lados. A nosotros nos interesa el valor del campo eléctrico en el punto particular, de 0.15 y 0.4. Es el punto P. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Utilizando la ecuación de campo eléctrico. Le vamos a llamar el campo eléctrico en el punto P, va a ser igual a la constante de Coulomb, que multiplica a la carga 1 sobre la distancia entre la carga 1 y el punto P, elevado al cubo, y todo esto multiplica al vector que va desde la carga 1 hasta el punto P. Muy bien, la constante de Coulomb ya sabemos su valor, es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y, bueno, la carga 1 pues nos dice el problema que es de 7 microcoulombs. 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Nos falta saber el vector que va de la carga 1 al punto P y su magnitud. En el diagrama ese vector pues, es el que une estos dos puntos. Y el campo eléctrico en este punto podemos inferir la dirección que va a tener. ¿Cómo? Pues la carga Q1 es positiva, entonces el campo eléctrico se va alejando de esta carga. Entonces va a tener esta dirección, se aleja en forma radial. Por lo tanto va hacia arriba y a la derecha, quiere decir que el componente en X y el componente en Y van a ser positivos. Es como para tener una idea de cómo va a ser nuestro resultado. Ahora bien, pasemos a calcular el vector R1P. Es el vector que va desde la posición de la carga 1 hasta la posición del punto P. ¿Cómo lo hacemos? Restando el vector de posición de P menos el vector de posición de la carga 1. En este caso sería 0.15 menos 0 en dirección de I más 0.4 menos 0 en dirección de J. Esto nos va a dar 0.15I más 0.4 J. Esto lo vamos a bajar en metros. La magnitud de este vector es la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes. Entonces sería 0.15 al cuadrado más 0.4 al cuadrado, y a esto le sacamos raíz. Esto nos va a dar aproximadamente 0.427 metros. Muy bien, ya tenemos todos los elementos, podemos sustituirlos en la ecuación del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico en el punto P va a ser igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica a la carga que está generando este campo eléctrico, en este caso es la carga Q1, 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Esto sobre la distancia entre la carga 1 y el punto P, está elevada al cubo, 0.427
metros al cubo y multiplicado por el vector que va desde la posición de la carga 1 a la punto P. 0.15i más 0.4 J. Muy bien, antes de poner el resultado, pues analizamos las unidades. Vemos que tenemos Newton, después metro cuadrado. En la parte de arriba, metro cuadrado multiplica al metro del vector, entonces queda metro cúbico. Y abajo tenemos metro cúbico, se van los metros. Por otro lado tenemos coulomb sobre coulomb cuadrado. Entonces solamente se va uno de los coulombs y que nos queda Newton sobre coulomb con unidades. Y el resultado de esto vendría siendo entonces 121.209 y más 323.225 J. Las unidades de esto serían kilonewtons sobre coulomb. Kilonewtons es por 10 a la 3. Entonces estaríamos hablando de 21.209 más 323.225 newtons sobre coulomb. Ese es el valor del campo eléctrico para este ejemplo. Este segundo ejercicio es muy similar al primero. Tenemos que una carga Q2 igual a menos 3 microcoulombs se localiza en las coordenadas 0.3,0. Hay que encontrar el campo eléctrico en las coordenadas del punto P, 0.15, 0.4. Vemos que el punto P es el mismo del ejercicio anterior, lo único que cambia es la carga que genera el campo eléctrico y la posición de esta carga. Y aquí ya tenemos la ecuación para calcular el campo eléctrico en el punto P, que es igual a la constante Coulomb, que multiplica a la carga Q2 sobre la distancia entre la carga Q2 y el punto P al cubo. Todo esto multiplicado por el vector que va desde el punto 2 hasta el punto P. Analizando rápidamente nuestro diagrama, vemos que, bueno, tenemos que la carga Q2 es negativa, no lo mencionamos al inicio, pero si las cargas positivas emanan del campo eléctrico, las cargas negativas lo absorben, lo atraen. Entonces, el campo eléctrico va a ir en la dirección de la carga Q2. Es decir, va a tener esta dirección, hacia la derecha y hacia abajo. Por lo tanto, podemos intuir que la componente X del campo eléctrico va a ser positiva, mientras que la componente Y del campo eléctrico va a ser negativa, porque está bajando. Ahora sí bien, pasamos a resolver el problema, donde lo único que nos falta es encontrar el valor del vector que va de Q2 a P y su magnitud. Entonces, para esto, simplemente restamos los vectores de posición y sería la posición de P menos la posición de Q2. 0.15 menos 0.3 en dirección Y más 0.4, por aquí me faltó, menos 0 en dirección J. Esto entonces nos va a dar menos 0.15 Y más 0.4 J. Esto está en metros. Vemos que es casi el mismo vector del ejercicio anterior, simplemente cambia el signo del componente en X. La magnitud de este vector va a ser menos 0, aquí me falta un 0, menos 0.15 al cuadrado más 0.4 al cuadrado y a todo esto le sacamos raíz. Entonces, esto nos da como resultado 0.427. Muy bien, ya tenemos los valores que nos faltaban, podemos sustituirlos en la ecuación del campo eléctrico para encontrar el resultado del ejemplo. El campo eléctrico en el punto P va a ser igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica la carga Q2, que es menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Esto sobre la distancia entre Q2 y P al cubo, que viene siendo 0.427 metros al cubo, y multiplicado por el vector que va desde Q2 a P, que viene siendo 0.15i
más 0.4 J metros. Si hacen el análisis de las unidades, van a encontrar que vamos a acabar con newtons sobre coulomb. Y el resultado de esta operación nos debería dar 51.947 en dirección Y menos 138.525 en dirección J. Las unidades serían kilonewtons sobre coulomb. Coincide con lo que habíamos establecido inicialmente. La componente en X es positiva porque el campo eléctrico va hacia la derecha. La componente en Y es negativa porque el campo eléctrico también va hacia abajo. De hecho, es inclinado hacia abajo a la derecha. Muy bien, este es entonces el resultado de nuestro segundo ejemplo y pasamos al tercero. Este tercer ejemplo nos dice, si la carga Q1 de 7 microcoulombs localizada en el origen y la carga Q2 de menos 3 microcoulombs localizada en 0.3,0 se encuentran presentes al mismo tiempo, calcula el campo eléctrico resultante en el punto P que está en 0.15 y 0.4. Este ejemplo utiliza la información de los dos ejemplos anteriores. En el ejemplo 1 calculamos el campo eléctrico debido a la carga Q1 en el punto P. En el ejemplo 2 calculamos el campo eléctrico debido a la carga 2 en el punto P. En este ejemplo tenemos que calcular el campo eléctrico en el punto P cuando existe la carga Q1 y Q2 al mismo tiempo. Esto es bastante sencillo con la información que ya tenemos, puesto que podemos aplicar el principio de superposición, donde el campo eléctrico en el punto P debido a varias cargas puntuales va a ser la suma de los campos eléctricos individuales. Es decir, el campo eléctrico de la carga 1 en el punto P más el campo eléctrico de la carga 2 en el punto P. Y estos valores ya los tenemos, vamos a recordarlos. El campo eléctrico que genera la carga 1 es de 121.209 dirección Y más 323.225 dirección J kilonewtons sobre coulomb. Mientras tanto, para el campo eléctrico generado por la carga 2, tenemos que es 51.947 dirección Y menos 138.525 dirección J. También en kilonewtons sobre coulomb. Ahora bien, haciendo esta suma, que es campo eléctrico de la carga 1 más campo eléctrico de la carga 2, ambos en el punto P, vamos a obtener como resultado el campo eléctrico total en el punto P, que es de 173.156 dirección Y más 184.70 en la dirección J. Esto está en kilonewtons sobre coulomb. Entonces podemos ver que el campo eléctrico es positivo en el eje X, es positivo en el eje Y, entonces su dirección es diagonal, hacia arriba y hacia la derecha, una dirección más o menos como la que hicimos en el diagrama. Entonces cuando ya se tienen los campos eléctricos individuales, es muy fácil calcular el campo eléctrico total. En este ejemplo seguimos con la información de los ejercicios anteriores. Nos dice, tomando en cuenta el campo eléctrico calculado en el ejemplo anterior, encuentra la fuerza eléctrica que experimenta una carga de 0.02 microcoulombs localizada en el punto P. El punto P tiene las mismas coordenadas, 0.15, 0.40. Muy bien, pues aquí ya habíamos platicado de que este campo eléctrico lo van a poner como un flujo de agua. Es un río. Pues el río está, no hace nada, pero si tiran alguna piedra al río, pues se la va a llevar la corriente. Lo mismo con el campo eléctrico. El campo eléctrico está presente, aunque no veamos sus efectos. Pero al momento que ponemos una carga eléctrica donde ya existe un campo eléctrico, esta carga eléctrica va a experimentar una fuerza.
ya sea de atrás, hacia la dirección del campo eléctrico si es positiva o en sentido opuesto al campo eléctrico si es negativa. Es como si se la llevara, como la piedra, el río, la corriente del río se lleva la piedra, el campo eléctrico también puede empujar a una carga eléctrica. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcularíamos esta fuerza? Como lo vimos al inicio del video, la fuerza que experimenta una carga debido a un campo eléctrico va a ser igual a el valor de la carga que estamos colocando en el campo eléctrico multiplicada por el valor del campo eléctrico en el punto en donde estamos colocando la carga. En este caso, pues vamos a decir que es una carga Q3, entonces va a ser la fuerza sobre la carga Q3 es igual a la carga Q3 por el campo eléctrico en el punto P. Muy bien. El campo eléctrico en el punto P ya lo tenemos, lo calculamos en el ejercicio anterior. Entonces lo escribimos nuevamente, que va a ser igual a 173.156, dirección I, más 184. ¿Cuánto dijimos? 70, dirección J, está en kilonewtons sobre coulomb. De hecho, en las unidades podemos ver que es cuántos newtons de fuerza experimentaría una carga de un coulomb. En este caso no tenemos una carga de un coulomb, tenemos una carga de 0.02 microcoulombs. Ok, sustituimos este valor en nuestra ocasión. Entonces la fuerza que experimenta la carga 3 es igual al valor de la carga 3, 0.02 microcoulombs. 0.02 por 10 a la menos 6 por el campo eléctrico. 173.156 y más 184.70 J, esto es por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Muy bien, pues aquí podemos ver que tenemos coulomb de la carga, coulomb abajo de newton sobre coulomb, entonces se van a eliminar y solo nos va a quedar newton, que es la fuerza. El resultado de esta expresión viene siendo 3.463 y más 3.694 J. Y esto es milinewtons sobre coulomb. Una fuerza bastante pequeña. Aunque el campo eléctrico podría parecer grande, recordemos que la fuerza depende tanto del campo eléctrico como del valor de la carga que colocamos ahí. Si la carga hubiera sido mayor, la fuerza también hubiera sido mayor. O si el campo eléctrico también fuera mayor, también la fuerza sería mayor. Muy bien, este es nuestro resultado. Y es una manera un poco más fácil de calcular la fuerza que la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque si cambiáramos el valor de la carga, no tendríamos que aplicar otra vez la ley de Coulomb para calcular las fuerzas individuales. Simplemente tendríamos que aplicar la ecuación de fuerzas igual a carga por campo eléctrico, donde el campo eléctrico no variaría. Eso es como lo tenemos en el siguiente ejemplo. Muy bien, para este último ejemplo tenemos que prácticamente lo mismo que el anterior. Tomando en cuenta el campo eléctrico calculado, encuentra la fuerza eléctrica que experimenta una carga de menos 0.015 microcoulombs localizada en el punto P de las mismas coordenadas. A esta carga le vamos a llamar Q4, entonces sería la fuerza 4, es la fuerza sobre la carga 4, F4. ¿Y cómo la calculamos? La carga 4, que es la que estamos colocando dentro del campo eléctrico, multiplicada por el valor del campo eléctrico en el punto en donde le estamos poniendo esa carga. El valor de la carga 4 nos lo da el ejercicio, menos 0.015 microcoulombs, y el valor del campo eléctrico del punto P fue lo que calculamos en los ejemplos anteriores, 173.156 y más 184.70 J kilonewtons sobre coulomb. Entonces, una multiplicación. Sustituyendo los valores,
Tendríamos menos 0.015 microcoulombs, es por 10 a la menos 6 coulombs, por 173.156 I más 184.70 J es por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Muy bien. Resolviendo esta expresión vamos a encontrar que la fuerza que experimentaría la carga 4 si la ponemos en el punto P dentro de ese campo eléctrico va a ser de 2.597 I menos 2.77 J. Estamos hablando también de milinewtons sobre coulomb. Oh, bueno, okay. Ok. Entonces, como dije, es más fácil utilizar el campo eléctrico para calcular fuerzas que utilizar la ley de Coulomb. ¿Por qué? Si hubiéramos utilizado la ley de Coulomb, en el ejemplo anterior hubiéramos aplicado 2 veces la ley de Coulomb para encontrar la fuerza 3. En este ejemplo hubiéramos aplicado nuevamente 2 veces la ley de Coulomb para aplicar la fuerza 4. Mientras que utilizando el campo eléctrico no cambió en ninguno de los dos ejemplos, por lo que solo tuvimos que hacer una multiplicación, ya sea por la carga 3 para encontrar F3 o por la carga 4 para encontrar F4. Y con esto terminamos nuestros ejemplos de campo eléctrico.